Te pedimos, Dios, que nos ayudes, Dios, en este tiempo a poner atención a tu palabra, Señor, que quites toda distracción de nuestra mente, Dios, primeramente, Dios, y que tu palabra entre como esa espada, Señor, trayendo sanidad, sacando todo lo podrido de nuestra vida, en nuestro corazón, Señor. Te pido que tú establezcas tu verdad, Señor, en nuestros corazones, Padre. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Hermanos, pues hoy ¿saben en qué sesión vamos del mismo tema? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha contabilizado? A ver, ya está, yo también ahorita me hicieron dudar. Según yo, la quinta, ¿no? Según yo, esta es la quinta. ¿Han aprendido algo? Mucho. Bueno, hay que ponerlo por obra. Es difícil, ¿saben por qué? Porque la palabra de Dios es como contracultural. Porque hemos crecido bajo una cultura y más en estos años, porque, por ejemplo, si habláramos con alguien que pasó la gran recesión en los años 30 en Estados Unidos, o a lo mejor sus papás. Yo platicando con mis papás, obviamente siempre ha habido gente de todos niveles sociales, pero mis papás, eh, en la mayoría de su vida, de su tiempo, quitando que no había tecnología y todas esas cosas, vivieron mucha escasez de niños. Yo no sé los papás de ustedes, o sea, me refiero a que vivieron una vida muy diferente a la que hoy vivimos nosotros, ¿sí? En donde realmente lo relevante, lo emocionante era tener un pan en tu mesa. Ahora eso ya dejó de ser relevante, importante y emocionante porque lo damos por hecho, que hay comida en el refrigerador. Entonces, yo no sé, pero sí hay una discrepancia. Yo todavía fui de esas generaciones, ya soy algo antigua, no lo quiero, se nota, pero a veces mi mente digo, ¿cuándo pasó? ¿No les pasa a ustedes? Me acuerdo cuando iba a kinder y ahora, pues, ya que no sé qué dijeron, pero voy a pretender no escuchar, no quiero saber qué dijeron, pero en mi época, a mí me tocó todavía esa sensación de familia. No sé si me estoy explicando. Esa sensación de, de que tengo una familia, de que converso con mis padres, que nos sentamos a la mesa, que me llevan al parque entre semana, que tengo esa relación. Y hoy, hermanos, hasta para la gente que no conoce a Dios, escucho gente. Esta semana conocí a un señor que, bueno, por estoy vendiendo el carro y no es cristiano, y estaba con su esposa y me estaban platicando los robos que hay y cómo están las cosas tan difíciles, ¿no? Ya saben qué es el tema. Y se empezó a abrir y a platicarme muchas cosas y en esas cosas me platicaron ellos sin ser cristianos. Decía, es que vimos una sociedad muy materialista, alguien no cristiano, alguien no cristiano. Una sociedad que está partida, cada quien está por su lado. Entonces, cuando venimos con la palabra de Dios, puede sonar como contracultural, porque les voy a decir, creo que no hay nadie, ni yo le pido a Dios que esto entre en mi corazón, que no hayamos sido afectados por la cultura. Es muy difícil, ¿saben? Es muy difícil no ser, ¿cómo se podría decir? Sí, afectados por la cultura, por el mundo en el que vivimos, que es un mundo consumista en extremo. ¿Sí? En extremo materialista. Y entonces, ¿qué tiene que hacer la palabra de Dios? Tiene que entrar como espada y tiene que sanar nuestra mente y transformar nuestra mente. Hemos hablado muchas cosas, hoy me quiero
me quiero enfocar a lo que empezamos a hablar, que Dios nos ha dado formas de obtener el dinero, ¿no? Pero habíamos hablado la vez pasada de que Dios no quiere que seamos codiciosos, que nos contentemos con qué leímos, con tener qué sustento y abrigo, ¿verdad? Nos contentemos con eso, porque a veces no hay contentamiento. Y les platicaba que había leído algo así de una persona que publicó ahí en su terreno, ¿no? De no sé cuántas hectáreas. Si hay alguien que me asegura y me comprueba que está contento con lo que tiene, a esa persona le voy a regalar esto. Y llegó una persona que dijo, ese soy yo me siento contento con mi vida, estoy satisfecho, no necesito nada más. Y dijo, Señor, yo soy el que, a mí deme ese porque yo soy la persona que usted está buscando. Y le dijo, si tú fueras esa persona, no hubieras venido. Entonces, a veces no nos damos cuenta, lo que les quiero decir es que no nos damos cuenta que no estamos contentos. ¿Por qué? Porque estamos buscando más y más y más, ¿no? Mucha gente, y más tiempo extra, y más ingresos extras, y más allá, y dice Ageo, buscáis y no halláis, porque la casa del Señor está vacía. Dejamos las cosas de Dios, dejamos nuestra relación con Dios por andar en lo que Dios nos puede proveer. Vayamos a 1 Timoteo 5:14, y esto es delicado. Hablábamos también el domingo pasado que es necesario trabajar, que Dios es un Dios que nos hizo productivos. Hablamos de la mujer virtuosa. Realmente la mujer virtuosa, hermanos, la aplicación más ideal para esa mujer virtuosa, ¿saben a quién se aplica? ¿A quién? A la iglesia. A la iglesia, exactamente. A la iglesia. Es la mujer virtuosa. Pero obviamente también hay mujeres que son virtuosas. Las hijas de Dios son mujeres virtuosas. Son las únicas que pueden ser virtuosas. Y esta mujer era muy trabajadora, era muy industriosa, pero hablábamos, no descuidaba su relación con Dios, su relación con sus hijos. Entonces, yo les decía, es muy difícil. Nadie de nosotros podemos intervenir o juzgar en que si alguien está bien que trabaje la mujer o que no está bien que trabaje la mujer. Hermano, ¿puede una mujer no trabajar secularmente y no hacer lo que Dios quiere que haga en su casa? ¿Cierto o no? Entonces, nosotros no podemos decir cada quien en su relación con Dios. Cada quien en su relación con Dios tiene que saber cuál es su situación. Pero dice ahí 1 Timoteo 5:14, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Aquí dice, porque ya hay algunas que se han apartado pues de Satanás, etcétera, ¿no? Pero aquí dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, o sea, la administren, estén atentas de su casa, no porque el esposo no sea responsable, el sacerdote es el esposo tiene que instruir a los hijos, pero a veces quien pasa más tiempo es la mujer. Dios le dio esa gracia a la mujer y Dios quiere que las mujeres hagan esto, administren su casa, cuiden su casa, estén al pendiente de sus hijos. Vamos allá, Tito, por favor. Tito 2, versículo 3. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hoy en día parece que a la mujer no le gusta esto, ¿no? A muchas mujeres. Porque se ha introducido en este mundo un feminismo, se le dice, ¿verdad?
extremo. Una igualdad que no es igualdad, que no viene de parte de Dios. Somos iguales, pero Dios nos puso a cada uno de nosotros diferentes roles. No van a decir ahorita que si ponemos aquí a un hombre y a una mujer, ¿tienen la misma fuerza? ¿Tienen la misma capacidad? Me gustó mucho una respuesta que dio el presidente Trump. ¿Sí saben quién es el presidente Trump? Expresidente. Bueno, es que ahora se quiere reelegir, pero se la están haciendo complicada, ¿no? Tiene una agilidad mental ese señor. Y en una de sus campañas alguien le hizo una pregunta. Una mujer. No me acuerdo cómo le hizo la pregunta, pero la pregunta era con el afán de que él contestara algo que no fuera agradable. O sea, que no le gustara a la gente la respuesta. Y era algo respecto a los sueldos de los hombres y las mujeres. Les dijo, usted si va a ser presidente, no sé qué, ¿cómo va a asegurar que las mujeres ganemos lo mismo que los hombres? Y la respuesta que él dijo fue algo así como, sí, siempre que la mujer pueda desempeñar el mismo trabajo a la misma capacidad que el hombre. ¿Ustedes qué piensan de esa respuesta? Tenemos que entender que hay trabajos que la mujer no puede hacer. Esa es una realidad. Yo soy mujer, pero es la realidad. También hay trabajos que el hombre no es el idóneo para hacerlos, porque Dios nos ha dado diferentes capacidades. Yo les platiqué que nos tocó ver a unos hermanos de Wyoming ir a trabajar en el petróleo, se suben a una altura tremenda y hay un frío. Allá en Wyoming llegan a estar a 20, 30 grados bajo cero y tienen que estar al aire libre, no sé qué, quién sabe cuánto tiempo. Los mismos hermanos cuando empezaron ese trabajo ya se querían regresar, quieren cambiarse de trabajo, ya quieren regresarse a Arkansas, de lo pesado que era ese trabajo. Si una mujer puede, porque a lo mejor hay mujeres que dicen ahora, yo quiero, ¿no? A lo mejor puede, lo hace igual, pues que gane lo mismo, ¿no? Que gane lo mismo, esa fue su respuesta. Y fue una buena respuesta, porque creo que deben de ganar lo mismo si hacen lo mismo. Si hacen lo mismo. ¿Sí? Si vas a ir a la NASA y quieres ser mujer y tienes la misma capacidad mental, física para hacerlo, pues sí. Pues tenemos que entender que Dios nos dio a los hombres, las mujeres en una competencia de pelea, no tenemos la misma fuerza que un hombre. Puede que seas fisiculturista y que entrenes, y si un hombre tiene el mismo entrenamiento, hermanos, la verdad es que no le vas a ganar. Ahora muchas deportistas femeninas que están en el deporte que les ha costado mucho trabajo, por ejemplo, también ser valoradas en las competencias, ahora ellas se están topando con otra situación, que ahora quieren meter a hombres que se sienten mujeres. ¿Sí sabían eso? A las competencias. Pero lo que quiero decir con todo esto, hermanos, es que me duele, me lastima que en nuestra mente estemos denigrando, bajando, reduciendo el papel y el rol tan importante de una esposa y una madre. Es más, yo escuché una conferencia de Carmen Aristegui. ¿Saben quién es Carmen Aristegui? Una periodista. Hace mucho, tiene como 15 años que escuché y me llamó mucho la atención porque ella contó que fue a dar una conferencia a un grupo de mujeres, ¿no? Y en una de las mesas de esa conferencia, que eran puras mujeres, se empezaron a preguntar, pues a presentar, ¿no? ¿Tú quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? ¿En qué trabajas? Y bueno, de todas las que estaban ahí, pues unas decían, no, pues yo soy abogada o esto, ¿no? Yo soy médico, no sé qué, yo soy quién sabe qué, ingeniero, yo soy no sé qué. Y ya, llegó a una de la mesa que dice, no, pues yo no trabajo. Dijo la chava, yo no trabajo, soy ama de casa. Y ella, Carmen Aristegui, decía, ¿cómo es posible? Alguien que no es cristiano, ¿verdad? Carmen Aristegui. ¿Cómo es posible que una persona se sienta que no trabaja? Es un trabajo de tiempo completo estar en una casa. Es difícil. Y como cristianos, hermanos, es mucho más trabajo. Es un trabajo tan de tiempo completo que han leído Deuteronomio 6,
donde dice que les vas a decir a tus hijos y les vas a enseñar desde cuándo, desde que se levantan y terminas andando por el camino. ¿Y hasta cuándo se termina toda esa instrucción? Hasta cuando se acuestan, ¿verdad? Y abre los ojos y sigue, y sigue, y sigue. Entonces creo que no debe sentirse mejor la mujer que trabaja y es ama de casa, ni tampoco mejor la que nada más se dedica a su casa. Ninguno tenemos que sentirnos mejor, sino tenemos que evaluar nuestra situación delante de Dios cada quien, porque repito, puede que alguien no esté trabajando, pero a lo mejor tiene su casa descuidada. A lo mejor no está instruyendo a sus hijos en las cosas de Dios. A lo mejor alguien que está trabajando lo hace. O a lo mejor alguien que está trabajando no lo hace. O a lo mejor alguien que trabaja porque realmente tiene una necesidad de trabajar. No sé. Por eso esto es personal. Pero sí es importante, hermanos y hermanas, recordar que lo primordial es tu relación con Dios y tu familia. Reabrí mi Facebook por cuestiones comerciales y esta mañana me recomendaron que me metiera a una página ahí de Facebook que se llama Ladies de Saltillo para vender. No sé qué. Y hoy en la mañana me sorprendió que vi 2 mensajes. Yo casi no veo esa página, la verdad, no la veo. Pero me salieron 2 mensajes que alguien puso ahí. Bueno, varios mensajes, pero estuve leyendo. Y vi 2 en 5 minutos que escaneé la página. 2 mensajes de 2 señoras, señoritas, no señoras. Anónimo, decía, no se sabe, no sé quién sea. Y las 2 decían, chicas, necesito ayuda. Mi hijo tiene 20 años y tiene mucha ansiedad. ¿Me podrían recomendar algún terapeuta, un psicólogo? Ya les recomiendo. Luego le bajé y salió otra. Chicas, necesito ayuda. Tengo un hijo, no sé, tiene 18 años. Me pidió ayuda. Me dice que necesita ayuda, que está muy triste. No sé, pone ahí, si llevarlo a un psicólogo o a un psiquiatra, pregunta. Y le empiezan a contestar, no, a lo mejor para llevarlo a un psiquiatra. Me llamó la atención estos comentarios de personas que cada vez tienen más ansiedad, los jóvenes, tienen más necesidad de un psicólogo, de quien los escuche, de quien los atienda, hermanos, y no es más que porque somos una sociedad muy alejada de Dios. Somos una sociedad que hemos querido suplir las cosas que necesitamos, que es nuestra relación con Dios, con cosas materiales. Y eso también está dentro de nosotros como pueblo de Dios. Y yo en ningún momento estoy diciendo que estoy libre de eso. Yo soy la primera confrontada con la palabra de Dios. No necesito tener hijos y esposo para poder analizar en qué está enfocada mi vida, en qué está enfocada mi tiempo. ¿Qué es lo que me llena? No necesito, sino verme a mí a través de la palabra de Dios. Tenemos que ver nuestras decisiones, hermanos, a la luz de la Biblia, pero también cuál quiero que sea mi condición y mi situación en 100 años. ¿Qué significan 100 años? ¿Qué piensan? Que ya te moriste, exactamente. Ya te moriste. A veces tomamos las decisiones, y no está mal, basadas en el presente. Tiene un peso el presente, tiene un peso el futuro a 10, a 15, a 20 años, pero lo que más importa es a 100 años. Quiero que te pongas en 100 años, va a ser un hecho, hermano, por mucho que te cuides, que ninguno de nosotros, es improbable que alguno de nosotros sigamos en este cuerpo físico aquí. O ya vino el Señor o ya nos llevó, pero ya no vamos a estar en 100 años. ¿Cómo queremos presentarnos delante de Dios? ¿Creen que en ese momento, cuando estemos delante de Dios, nuestro esfuerzo por las cosas materiales va a tener algún peso? No, ninguno. Entonces tenemos que estar viendo cómo queremos estar delante de Dios en 100 años.
Porque a veces nosotros estamos conformándonos con decir soy salvo. Yo te voy a decir, hermano, cuando tú ves a tus hijos, fíjense, vamos ahí a Hebreos, ¿se acuerdan? Ayúdenme con ese Hebreos 11, ayúdenme a buscar el versículo, por favor, donde dice, a ver si alguien lo encuentra, me dice qué versículo es, donde dice que los padres de Moisés vieron a su hijo hermoso. 11:23, es Hebreos 11:23. ¿Ya lo tienen? Dice, por la fe por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres 3 meses porque le vieron niño hermoso. Tuvieron una visión cuando vieron ese niño, ¿sí? Y no fue una visión de decir, ay, qué bonito, qué hermoso, mi hijo va a concursar para ¿cómo le llaman el concurso de los hombres de World? ¿Cómo le llaman el Miss Universo, pero de los hombres? Mr. World, no sé cómo se diga, ¿no? Qué hermoso, qué bonita nariz, mi hijo, respingada, qué bello, ¿no? No. ¿Saben qué vieron? Vieron lo que Dios podía hacer con ese bebé, lo que Dios podía hacer con esa vida. Nosotros no tenemos que ver nada más un hijo que queremos que se porte bien, que sea bueno. Qué bueno, es parte. Pero tenemos que ir un paso más y ese paso más es, no nada más quiero un hijo que sea bueno y que pase bien, que tenga una buena vida en la tierra. Quiero algo más, que es más importante que eso. ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser más importante? Que sea salvo, ¿no? Que tenga un encuentro con el Señor. Y todavía puede haber un paso más que eso, que sea salvo y que tenga un encuentro con el Señor. ¿Qué podría ser? Que sea un siervo, ¿sí? Que sea un siervo, que sea un siervo de Dios. Fue lo que estos papás vieron en ese bebé. Alguien que podía ser un siervo de Dios. A veces nosotros no tenemos, vemos a ese niño y pues ya me conformo con que tenga que comer algún día, ¿no? Pero que sea un siervo de Dios. Yo creo que los papás deberían ver a sus hijos y formar a sus hijos para que sean misioneros, para que sean pastores, para que sean pastoras o sean esposas de pastor. Que Dios use a sus hijos y a sus hijas en esta generación. No hay mejor cosa que servirle a Dios, no hay. El mejor instituto bíblico es en la casa. Hoy hay institutos bíblicos que son muy buenos, por supuesto que hay. Qué bueno que hay. Pero saben, no deberían existir si los padres hicieran su trabajo y si en la iglesia hiciéramos el nuestro, de enseñar la palabra y no entretener a la gente. No debería haber institutos bíblicos, idealmente. Pero a falta de visión, cuando tú quieres entrenar a alguien para que sea algo, ¿qué se requiere, hermanos? ¿Qué se requiere? Constancia, se requiere tiempo, disciplina, se requiere tiempo, ¿no? Se requiere tiempo. A veces hasta cuando vas a un trabajo y te preguntan en un trabajo, bueno, ¿qué requisitos tengo para el trabajo? ¿O qué necesito? ¿Saben qué les dice uno a esas personas? Necesitas tiempo, porque es mucho, mucho trabajo, ¿sí? Hay trabajos que no son de que ya salí a las 4, porque hay trabajos que son por resultados. Hay muchos que tienen trabajos que no es tanto el horario que cumples, sino los resultados que entregas. Y no les importa si te costó 1 hora o te costaron 30 horas. No es tiempo. Entonces, yo lo que les quiero decir, hermanos, es que no nos vayamos a desenfocar de lo importante como hijos de Dios. Nosotros no estamos en esta tierra para hacer riquezas que nos gustan. A mí me gustan, ¿a ustedes no? Créanme que si mañana me aumentan el sueldo, no me voy a enojar, pero ni de chiste. Ni de chiste me voy a enojar. ¿Sí? Si me dicen que me van a dar otro puesto, hermanos, adelante. No podemos decir que no nos gusta, pero les voy a decir algo muy personal, que he meditado y que me he dado cuenta. Gracias a Dios,
lo que yo hago para ganarme el dinero es algo que me gusta. Sí me estresa, sí me estreso a veces mucho, pero me agrada lo que hago. Pero les voy a decir algo que me agrada muchísimo más, y es servirle a Dios. Me agrada muchísimo más estar en la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios. Y le he dicho, Señor, yo sé que ese trabajo tú me lo diste, pero yo no quiero llegar a vieja y morirme y no haber hecho lo que realmente tú querías que yo hiciera en esta tierra. Señor, si un día tú quieres que yo ya no trabaje y que me dedique a ti, llevarme a otro lado, no nada más en Saltillo, llevarme a otro lado o quedarme en Saltillo, pero dedicada a ti como mi padre y mi madre, Señor, yo quiero hacerlo. Y me acuerdo mucho de mi papá. A él le gustaba mucho su trabajo, era muy bueno su trabajo. Entre comillas le gustaba porque había mucha corrupción. Pero me acuerdo que decía, y mi mamá está aquí, ella me puede corregir si no era exactamente igual, pero me acuerdo que él decía que a veces se asomaba en su oficina por la ventana, ¿sí? Y le decía a Dios, no me llena esto, no me llena. Antes me llenaba, comandante, no me llena. Yo quiero servirte. Y aún en mi trabajo digo, Señor, hazme útil. En mi trabajo dame gracia para ganar a las personas con las que me relaciono. Porque estamos aquí, hermanos, para avanzar el reino de Dios en la tierra. No estamos aquí para hacer riquezas, para estar cómodos. Y a veces, hermanos, es tanta la influencia de este mundo que poco a poco nos vamos acomodando a las mismas cosas que los demás. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo en la tierra, hermanos. Somos los hijos de Dios. Somos los únicos que tenemos la verdad. Y la verdad nos tiene a nosotros. Somos los únicos. Somos los representantes de Dios en la tierra. Estamos con un propósito mayor. Y a veces nos olvidamos y nos enlazamos, porque el mundo nos absorbe, nos jala, nos demanda. Y a veces nos perdemos en eso y perdemos lo más importante, que estamos aquí en esta tierra. Yo les quiero decir esto, yo no hablo esto para traerlos condenación, pero sí para que reflexionemos y no vayamos a dejar lo más por lo menos. Tenemos que decir, realmente necesito ese trabajo, realmente mis hijas me necesitan más. Y no nada más a los que trabajan en el mundo secular. Mi papá les contaba de un pastor que falleció. Yo creo que sí se acuerdan de esta historia. Y había una fila larga de personas que fueron a su funeral. Y al final de esa fila pasó un joven, dice mi papá, todo desalineado y cabello largo. Y fue el último que pasó, ya cuando pasaron todos, porque todos decían, vengo a agradecer cómo Dios usó a este varón para ministrar mi vida. Y pasaba otra persona, gracias a este varón yo conocí al Señor. Y pasaba otro, y este varón estuvo conmigo en los tiempos difíciles. Y así pasaron muchos, hasta que pasó este joven y lo único que dijo, ahora entiendo por qué mi papá nunca estuvo conmigo. Esto no nada más es también para los que sirven a Dios, porque saben, podemos servir a Dios. Dice Cantares, anduviste cuidando otras viñas. ¿Lo han leído? ¿Y qué pasó? Y la que era tuya, no la cuidaste. Hay personas que podemos pensar que servir a Dios es estar con Dios. Mi relación con Dios es muy independiente y son cosas que me pregunto a veces. Digo, Señor, si yo no necesitaría predicar, ¿estaría escudriñando tu palabra? Son cosas que yo les estoy abriendo mi corazón, me cuestiono a mí misma. Porque mi relación con Dios es independiente de esto.
Hay mucha gente o pastores que están dedicados casi como trabajo secular a la iglesia y no al Señor de la iglesia, que es diferente. Los que sirven a Dios, su dedicación debe ser primero que nada al Señor. Y el Señor les ha de decir qué es lo que tienen que hacer. Pero corremos el riesgo, hermanos, de meternos tanto a las actividades que hacemos que descuidamos nuestra relación y nuestra comunión con Dios. Nuestro primer llamado, dice 1 Corintios 1:9, gracias, es a comunión con Dios. A comunión con Dios. Habiendo dicho eso, son muchas cosas que nos tenemos que preguntar. ¿Por qué estoy trabajando? ¿Ocupo el trabajo? ¿Esto es lo que Dios le agrada para mí? ¿Esto es lo que yo quiero? ¿Esto me va a llevar a cómo me quiero yo presentar a Dios en 100 años? ¿Les estoy dedicando tiempo suficiente a mis hijos? Que sepan que estoy presente, que sepan que hablamos. A veces llegas del trabajo, hermanos, y ni tus hijos te hablan ni tú, porque ya están más acostumbrados a estar solos o en su cuarto, en sus cosas. Necesitamos prepararnos y ministrarles a esos niños. Me pregunto por qué tantos niños que han venido en la congregación, tantos 30 años, muchos no están. Muchos no están. Y no es condenar a los papás, no. Ahí está Samuel, ¿se acuerdan del profeta Samuel? Era un siervo de Dios. ¿Y cómo andaban sus hijos? No estoy hablando de Elí. Estoy hablando de Samuel. Saben que sus hijos no estaban en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque tú puedes hablarle a tus hijos, pero al final de cuentas es su decisión personal de ellos. Pero sí nos va a pedir cuentas a Dios de cómo estamos actuando y cómo estamos invirtiendo el tiempo. Es precioso, precioso el ser esposa y ama de casa. Es un regalo de Dios a quien Dios se los concedió. Y también las personas que pueden ser profesionistas, mujeres que pueden trabajar, si eso es lo que Dios quiere para ustedes, qué bueno, hagan lo que Dios tiene para ustedes. Pero tengan cuidado de no abandonar lo más importante que Dios les encomendó, lo que Dios les va a pedir cuentas. Dios no les va a pedir cuentas de, oye, ¿y cuántos objetivos cumpliste cuando trabajaste? Dios no nos va a pedir esas cuentas. Nos va a pedir cuentas de nuestra relación con Dios, de nuestra familia, de nuestros hijos, a cuántos les hablamos de Cristo. Eso es lo importante a 100 años de nuestra vida. Si nosotros nada más nos preparamos para el comer hoy o para en 5 años o dónde está mi ahorro y mi pensión y mi afore en 20 años, qué bueno, somos prudentes, pero aún así tenemos la vista corta, tenemos que ir a más que eso. ¿Y por qué digo todo esto? Porque vamos a ver el trabajo y nuestra mente automáticamente se enfoca a esto, pero es importante hablar de esto sin olvidarnos primeramente del propósito de Dios para nosotros. Vamos a ver que el trabajo de Dios es un regalo y es un mandato. Vamos a Efesios 4:28. Efesios 4:28. Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, cuando vienes a Dios, dice el que hurtaba, ¿verdad? Porque en el reino de Dios los ladrones son bienvenidos, ¿sí? Son bienvenidos, pero no para quedarse igual, sino para ser transformados. Por eso dice el que hurtaba, el que se dedicaba a eso, ya no lo haga, sino trabaje. Vamos a ver, y les había dicho, 3 formas que la Biblia nos enseña en la que podemos tener dinero, adquirir dinero o cuidar nuestro dinero. Y esa es trabajar. Pero fíjense muy bien cómo dice, no nada más para ti, sino para que tengas para qué compartir con el que tiene necesidad. Nosotros a veces trabajamos y todo no lo gastamos en nosotros. Todo no lo gastamos en nosotros. Si trabajamos no nada más es para nosotros, sino es para compartir con el que tiene necesidad. Vamos ahí a Éxodo 20 en los mandamientos.
Éxodo 20 del 9 al 10, dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. Siempre tenemos que darle tiempo a Dios. Las 24/7 tienen que ser para Dios, pero un día especial para Dios. No una hora, sino un día para el Señor, en que reposemos en Él, en que meditemos en Él. Necesitamos darle tiempo a nuestra relación con Dios. 6 días trabajarás. Es un mandamiento y harás toda tu obra en 6 días. Vas a trabajar. Dios nos manda que trabajemos. ¿Sí? El trabajo nos permite usar los talentos que nos ha dado. Vamos a 2 de Tesalonicenses 3:10. A ver. 3:10 dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Hermanos, había algunos que andaban desordenadamente. Fíjense cómo dice el versículo 11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Y está hablando del pueblo de Dios. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando, ¿cómo es? Sosegadamente coman su propio pan, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Dice, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente. ¿Qué sería sosegadamente? ¿Qué significará? ¿Cómo? Tranquilamente, pero que ¿cómo sería aplicado al trabajo? Como hormiguita, ¿sí? Con constancia, ¿sí? Sosegadamente coman su propio pan. Hermanos, a veces también dentro de los creyentes, como fíjense cómo se corrompe. El tiempo en que empezó la iglesia fue un tiempo muy hermoso, que a mí me gustaría vivir ese tiempo de la iglesia. Porque a veces veo la iglesia en Hechos y digo, Señor, ¿dónde estamos nosotros? Parecemos de caricatura. Cuando veo la iglesia de Hechos. ¿Se acuerdan que la gente tenía todo en común y vendían sus propiedades? No, no faltaba, no faltaba el abusivo, ¿verdad? No faltaba el que, pues tienen que compartirme los hermanos, porque de eso se trata. Entonces, esa hermandad, ese amor, esa prosperidad que había, porque aún así los judíos hasta hoy, por ejemplo, se ayudan entre ellos. Va a ser muy raro que vas a un judío pobre. Se ayudan. Pero llegaban unos que pues no eran creyentes. Aquí, hermanos, creo que ya no han llegado, Samuel, a lo mejor tú sí los has visto, pero en años anteriores, ¿cuánta gente venía pidiendo dinero? Y a veces si les decías que no se enojaban porque decían, no, pues que no son cristianos, como si tuviésemos la obligación de darles, ¿no? Hasta homosexual, un homosexual una vez vino a pedir dinero y si no le daba se enojaba. Entonces por eso el Señor puso orden. Tenemos que trabajar, no estar entremetiéndose en lo ajeno. El estar sin ocuparse no es bueno. Hay que ocuparse, ¿no? Hay que ocuparse. A lo mejor usted está en su casa, ya no tiene hijos. Hay que ocuparse en la palabra de Dios. Hay que ocuparnos en lo que Dios dice. Dice que Él ha hecho obras para que anduviésemos en ellas de antemano. A veces hay una falta de propósito tan grande que dice la gente, pues ya tengo el nido vacío, ya me jubilé, ya me pensioné, ¿y ahora qué hago? No, pues voy a, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué creen que hacen? No, pues voy a ver en qué me dedico, cómo meter ahí a esas comunidades de la tercera edad para irme a unas clases de tango, ¿no? Allá y acá, pues porque me aburro mucho. Hermano, lo creo del no creyente, pero los que somos creyentes tenemos mucho que hacer. Mucho que hacer. Nada más ve y sal y ve toda la gente que se está perdiendo.
Ve la Biblia. ¿Cuántas veces la has leído? ¿Cuántas veces la has leído? Ve tu vida de oración. ¿Cuántas horas de oración has entregado a Dios en tu vida? ¿Cuántas almas les has compartido? ¿Habrá algo que hacer? Hay mucho que hacer. Mucho que hacer. Aquí en esa congregación, la vez pequeña, hay mucho que hacer. Hay muchas cosas que se hacen que tú no ves. Hay mucho que hacer. Entonces, a veces hay una falta de propósito. Pues que tengo que hacer algo para no aburrirme. Hermano, que Dios nos dé propósito. Propósito, porque si no tenemos propósito, nos la vamos a pasar viendo Netflix 30 horas a la semana. Porque, pues, ¿qué hago? Ya me aburrí, ya fui a la iglesia 2 horas, ya cumplí. A ver películas toda la tarde. Hay mucho que hacer. Dice, no proveer es peor que un incrédulo. Vamos a primera de Timoteo 5:8. Esa no la habíamos visto ahorita, ¿verdad? Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hermano, al hombre en un matrimonio, el hombre debe ser el proveedor de ese matrimonio. Ahora, a lo mejor alguien dice, bueno, pues que mi esposa gana más, pues a lo mejor hay mujeres que pueden ganar más que un hombre, pero el hombre es el proveedor. Ya si la mujer quiere trabajar y gana más es otro tema, pero el hombre debe ser el proveedor de su casa. Ahora hay muchas mujeres que dicen, es que yo tengo que trabajar porque no nos alcanza. Y esas son las cosas que hay que evaluar el detalle fino. No me alcanza porque realmente mi esposo no gana lo suficiente o yo quiero más. Hay una diferencia, no sé si la pueden ver. Hay una diferencia. No te quieres acomodar ese presupuesto, tú quieres más, tú quieres gastar en otras cosas. Entonces no es que él no sea el proveedor, es que tú quieres más. Y si ir por ese más, por esas cositas que tú quieres, por esas más maquillajes que tú quieres, por ese silloncito que tú quieres, te está llevando a descuidar tu relación con Dios y a tus hijos, ten cuidado. Por algo el Señor Jesús en Lucas nos dice, acordaos. ¿De quién? De la mujer de Lot. Por algo. Porque esa mujer, ¿en qué se convirtió esa mujer? En sal. Y la Biblia dice que la sal, cuando ya no sirve, cuando ya perdió su efecto, ¿para qué sirve nada más? Para ser pisoteada. ¿Saben? Cuando la sal sí sirve, cuando la sal sí funciona, ¿qué hace la sal? Sazona, pero hace otra cosa aparte de sazonar. Conserva de corrupción, ¿verdad? Preserva de corrupción. Esa mujer de Lot, que ni siquiera sabemos cómo se llamó, cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, que Sodoma y Gomorra eran ciudades tremendamente prósperas, ricas, era la metrópoli, vivir ahí era la metrópoli. Y quiero que sepan que Lot, ella era la esposa de un principal ahí, Lot estaba en la puerta, no era cualquiera esa mujer. Lot tenía muchísimo dinero, mucho dinero, era rico Lot. Y cuando Dios dice, voy a destruir Sodoma y Gomorra, y van los ángeles y les dicen, salgan corriendo, huyan por su vida y no volteen atrás. Esa mujer volteó. ¿Por qué volteó? ¿Qué creen ustedes que pasó en su mente que no siguió una instrucción tan fácil como no voltear atrás? Le dolió lo que dejaba. Su corazón estaba en esa vida que tenía de sociedad, pero era suciedad, Sodoma y Gomorra. Lo que había adquirido, las comodidades, lo que tenía, volteó atrás y no vio hacia adelante, hacia la vida, hacia la salvación, hacia su esposo y hacia sus hijas. Y esa sal que pudo servir de influencia,
Esa sal que pudo preservar a sus hijas para que no tomaran decisiones equivocadas, para que no se perdieran. Esa sal que ella pudo ser no sirvió para nada porque se hizo como piedra, como estatua, ahí se quedó. Y el capítulo siguiente de la vida de sus hijas, vemos que cometen incesto con su padre. Y el capítulo siguiente, vemos que de sus hijas salen dos naciones horribles, tremendas, los amonitas y los moabitas. Y siguiente historia, le damos más vuelta, vemos que los amonitas adoraban al dios Moloc. ¿Y saben qué hacían para adorar al dios Moloc? Sacrificaban a sus hijos, los mataban. De todo eso salió de esta historia. Entonces, tengamos mucho cuidado, porque a veces, fíjense, la mujer de Lot quería las dos cosas, quería salir por su vida, pero no quería dejar a la vez lo que tenía. Y a veces tenemos la mente dividida. Queremos de los dos mundos. Y es ahí donde nos atoramos. Yo les digo, corramos por nuestra vida y dejemos que Dios nos dé lo que Él quiera darnos. Él nunca nos ha desamparado. Entonces dice aquí que es importante porque el que no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, es peor que un incrédulo. No puede haber un hijo de Dios, hermanos, que pueda decir que está bien si no trabaja, ¿sí? Hay personas que dicen, oye, es que pues yo era gerente de General Motors y soy ingeniero, ya nadie me contrata. Y ahí está la esposa, trabaja y trabaje porque pasan 7 años y él sigue buscando de director, pero el problema es que ya tiene como 60 años, nadie lo va a contratar a esa edad. De otra le decía a mi mamá, ahí un matrimonio que limpia carros, lava carros ahí por colonias, pero son de esos que los lavan a profundidad. Sí los conocen, de los que te descontaminan el carro, ¿no? Como ese detalle de la piel, o sea, lo hacen muy minuciosamente, minuciosamente. Y entonces les hablé para ver cuánto me cobraban, eso ya tienen como un año. Y ya llegaron a la casa y creo que cobraban como 300, 400 pesos, o sea, es caro, porque es muy a detalle la limpieza. Y pues dije, yo creo que nadie los va a contratar, los contratan aquí. Me dijo, no, eran como las 11 de la mañana y ya venían de 3 casas, imagínense. Dije, órale. No sé, era muy temprano, todavía no era ni mediodía, o era como mediodía, pero ya llevaban como 3 casas, los dos, el matrimonio limpiando los carros. Y cobraron como 400 pesos. A lo que voy es, les aseguro que hay gente que pasa una semana y no gana lo que ellos están ganando. O sea, honestamente, a lo mejor no siempre tienen ese trabajo, pero no se sientan. ¿Sí me explicó? No se sientan, traían su buen carro, el Señor. Traía su buen carro. Entonces, los hombres tienen que proveer, hay que trabajar, que no me dan el trabajo de mis sueños, pero tengo una responsabilidad. Tengo una responsabilidad. Eso es importante, un hombre responsable. Mi papá siempre le decía a mi hermano, que tu esposa sepa que tú te mueres en la raya por ella. Me acuerdo que Mayela estaba trabajando en una escuela y me dio tiempo y a veces no le daba tiempo a lo mejor de tener la comida, las cosas, y mi papá le decía a mi hermano, lava los trastes, para la comida, ayúdala, ayúdense. Que ella sepa que te mueres por eso. Si tienes que ir a lavar carros, si es que tienes que hacer lo que tengas que hacer lícito, pero que ella sepa que eres un hombre responsable. Ahora vivimos en una generación que tanto hombres y como mujeres le dicen generación de cristal. No les puedes decir nada porque ya renunciaron. ¿Sí? Ya están en derechos humanos porque les dijiste quién sabe qué, ¿no? No les puedes decir jovencito, tienes que decirle jovencité. Jovencité, ven para que si se te olvida ya estás en recursos humanos. Nos reímos, pero estamos en ese tiempo. Tienes que pensar mucho cómo hablarle porque si no te metes en un problema.
Gente que dice, no, ya me regañaron, ya no aguanto, me duele aquí, me duele acá, renuncio al trabajo. ¿Cuándo? Yo, hermanos, crecí con un padre que nunca lo vi faltar ni un día al trabajo, ni un día. Yo admiré muchísimo a mi padre, muchísimo lo admiré, en todas las áreas, no perfecto, era un hombre en toda la extensión de la palabra. Hombre, fuerte, un soporte, Dios lo hizo, la roca de Dios vivía en él. Enfermo, con problemas, un trabajo pesadísimo, mi papá usaba arma. Mucho tiempo, muchos años trabajó en el Estado de México, en Pachuca, que era carretera. Nunca lo vi faltar un domingo a la congregación y él no era el pastor. Era primordial, era prioridad. Es más, a veces que se peleaba mi papá y mi mamá en la mañana del domingo, ¿a ustedes no les pasa eso? ¿No se pelean nunca? Yo decía en mi mente, ojalá que hoy no vayamos. Es cierto. Es cierto. Y eso no pasaba nunca. Y a veces eran unas broncas que mi mamá se bajaba del carro, van a decir, ya está aquí sacando todo. Se bajaba del carro y ya vámonos, y cada quien. Pero luego pasaba mi papá y decía, vamos a la iglesia. E íbamos. Y no nada más en la mañana, en la tarde. Mi hermano y yo ya teníamos, ahí sí nos poníamos de acuerdo, ¿verdad? Me decía mi hermano, hazte la dormida para quedarme a cuidarte en el carro, con tal de no bajar a la congregación, porque pues decimos, pues, venimos de la congregación y yo andaba jugando con los niños y me decía, vámonos otra vez, y yo, cuando salíamos a jugar, ¿quiénes son de la generación que salíamos a jugar? Pues a meterte. Y tenía un trabajo muy pesado, hermanos, pero se plantó. Y no ha sido fácil. Y no quiero decir que ya la hayamos hecho. Yo no puedo decir que ya la hice hasta el día en que me reciba Dios en el cielo. Hasta ahí puedo decir, cualquier momento puedo desviar mi camino. Pero Él era una ancla. Él era una ancla. Vamos a ir a la congregación. Vamos a ir a la congregación. Aunque llegara cansado, no faltábamos. Y no faltaba nuestro estudio en la casa. Ahora todos, no, ya me estoy bien cansado. Hoy no hay estudio. Hoy no vamos. Hombres que renuncian a su trabajo por algún problema. Tuvo muchos problemas mi papá en su trabajo, muchos ataques, muchas, y sobre todo cuando se convirtió en cristiano y que ya no quiso entrarle a las cosas chuecas. Tuvo muchas situaciones difíciles. Pero nunca salió del trabajo, sino hasta que Dios lo sacó de ese trabajo. Necesitamos ser hombres y saber ser mujeres, porque no sabemos. Y los niños que están creciendo tienen que saber qué es ser mujercita y qué es ser varón. Con nuestro ejemplo. Tienen una imagen distorsionada de lo que es ser hombre y de lo que es ser mujer. Porque hay feminismo, hay machismo, hay tanta cosa. Y no hay que enseñarlo de palabras, sino con hechos. Con hechos. Vamos a ver Proverbios 10:4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Hermano, si tú eres, dice la Biblia que si tú eres diligente delante de los reyes estarás, dice otro versículo en Proverbios, la mano negligente empobrece. La mano de los diligentes, trabajar, ser diligentes en el trabajo, en lo que hacemos, si tenemos un negocio, en las cosas de la casa, ser diligentes. Si no somos diligentes, pues nos empobrecemos y no somos diligentes hasta para hacer las cuentas de qué gastamos. Vamos a entrar a eso también. Hay gente que no tiene diligencia, no sabe en qué gasta el dinero.
No tiene la mínima idea, no hace cuentas. Yo les decía la otra vez, mi padre nunca le entendió a la computadora, pero cada centavo lo tenía en un cuaderno. Todos los días, aunque estuviera cansado, sacaba sus tickets ahí y anotaba. Mejor tú llegas y tiras todos los días, pues ya luego veo, en fin, estoy bien. No sabemos ni qué, no somos diligentes. ¿Y qué pasa? Nos empobrecemos, porque no somos diligentes en la administración de las cosas que Dios nos ha dado. Vamos a saltar algunos versículos. Bueno, Colosenses 3:22, no lo busquen, lo vimos en la clase pasada, pero por tiempo. Colosenses 3:22, 24 habla que todo lo hagamos como para el Señor. La vez pasada hablamos que no nada más es trabajar por dinero, sino nuestro trabajo también tiene que glorificar a Dios. Tenemos que hacerlo para glorificar a Dios, como una alabanza para Dios. No, ya se ha perdido la excelencia. El cristiano debe ser excelente en su trabajo, excelente, diligente. A lo mejor va a haber gente que es más capaz que tú y más inteligente que tú, pero eso no debe quitar tu excelencia a medida de las capacidades que Dios te ha dado. Excelencia, puntualidad, prontitud, que te fijes lo que estás haciendo, no que te equivoques porque estás acá con el celular. Te salen mal los cálculos o a lo mejor hasta te machucas la mano ahí en la línea de producción porque estás pendiente del celular. No sé si les dejan pasar con celular ahora o se los quitan. ¿Sí? Pero debemos ser excelentes, que la gente diga, esos cristianos son los mejores trabajadores que puede haber, los mejores. Ahí en Colosenses 2:3, si estás anotando, apunta ese. Nunca hacer algo deshonesto, jamás, ya sea que seas empleado o que tengas tu propio negocio. Vamos a Proverbios 16:8. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Mejor es lo poco con justicia, que lo que tengas, hermano, sea lícito. Que lo que tú tengas sea porque lo ganaste de manera que glorifica a Dios, aunque sea poco, que tener muchedumbre. O sea, tener muchas cosas, pero sin derecho. O sea, lo robaste, hiciste cosas para tener todo eso. ¿De qué te sirve? No, mejor poco, pero no meternos en temas con Dios. Vamos a ahí un capítulo antes, capítulo 15, versículo 27. Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá, ¿sí? El que es codicioso se mete en enredos, se mete en problemas, empieza a hacer cosas incorrectas. ¿Y qué pasa? Lastima, alborota su casa. Pero el que aborrece, el que odia el soborno, el que aborrece las malas prácticas, el que aborrece eso, entonces va a vivir. Entonces, en tu trabajo y en un negocio tenemos que trabajar sin ir en contra de la ley. No podemos evadir impuestos. Una cosa es que tu contador te asesore a cómo pagar menos impuestos, pero conforme a la ley, a que tú mientas. A que tú mientas en el pago. No nos gustan los impuestos, a nadie nos gusta. ¿Cuánto nos quitan? Muchísimo dinero. ¿Y en qué se usan? Pues en quién sabe en quién los usa. Pero eso no nos corresponde a nosotros. Nosotros tenemos que hacer lo que es correcto. Si las cosas que nos dan en el trabajo, hermanos, qué triste que tiene que haber cámaras en los trabajos, porque en los trabajos donde hacen estéreos, en los trabajos donde compran piel para los asientos, se lleva la gente todas esas cosas, las herramientas de diamante, se las llevan. Y nosotros como cristianos no podemos hacer eso, llevarnos cosas, pedir cajas de plumas, ¿no? A ver, ¿quién necesita papelería? No, pues de una vez pide la de los hijos de la escuela, ¿no? Y una caja de plumas Bic y ni las usas, las llevas a tu casa. Tenemos que tener cuidado con qué otras cosas pueden ser, pues una infinidad. Sí, la gente que está en las cajas, cristianos que están en las cajas. ¿Ustedes no creen que una persona en las cajas que maneja dinero, al estar ahí, por eso luego los controles internos los cambian de puestos?
porque se hacen expertos en esa posición. Ya se saben bien a qué hora es el arqueo de caja y esto, y hacen cosas indebidas, o estás cobrando y te dan dinero de más, o no regresan los cambios completos. ¿Pasará eso? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué pasa, verdad? Dios no le agrada nada de eso. Ahora vamos a ver algunas cosas importantes acerca de nuestro trabajo. Si somos empleados, si somos empleadores, vamos a Job 31:13. Si hubiera tenido un poco el derecho de mi siervo y de mi sierva cuando ellos contendían conmigo. Si hubiera tenido un poco el derecho de mi siervo, aquí está hablando Job acerca de su integridad. Él tenía siervos, él era empleador, ¿sí? Maltratar a los empleados, maltratar, a lo mejor no eres dueño de un negocio y no tienes empleados, pero a lo mejor tienes un trabajo de supervisor donde hay gente que te reporta a ti y tú los maltratas o les niegas algo que es un derecho de ellos, no es agradable a Dios. No es agradable a Dios. Vamos a Santiago 5:4. Tener un negocio es un trabajo, no trabajar no nada más es que seas empleado, puedes estar por tu cuenta. Dios quiere que trabajemos, pero si nosotros estamos teniendo empleados o somos jefes de alguien, tenemos que tener en cuenta estas cosas que Dios nos dice. Santiago 5:4. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado a oídos del Señor de los ejércitos. Dice, si les sigo, dice, habéis vivido deleite sobre la tierra y sido disolutos. Mucha gente le gusta vivir en deleite y en abundancia a costa del trabajo de los demás. Ahora no nos toca a nosotros juzgar a las empresas que ganan muchísimo dinero y te pagan un sueldo pequeño, ¿no? Dios sabe su situación. También nosotros no conocemos todo lo que ellos pagan y todos los riesgos que ellos pagan y todos los equipos, lo que cuestan. Pero sí hay empresas que explotan. Y no nada más eso, hermanos. ¿Alguien de aquí es dueño de su propio negocio? ¿Tiene gente en su negocio? ¿Alguien de aquí es comerciante? ¿Tiene gente? Bueno, tú tienes gente que te reporta, que le pagas. Pues es una responsabilidad. Pero también a veces, hermanos, nosotros, fíjense algo, nosotros, dice la Biblia que el obrero es digno de su salario. Vamos ahí a ver si es ese versículo, Mateo 10:10. Porque aquí estamos leyendo que los clamores de esos trabajadores han llegado a oídos de Dios y no queremos meternos en problemas con Dios. Es lo que menos quisiéramos, meternos en problemas con Dios. Dice, a ver, déjenme veo, creo que no era este. A ver. Mateo 10, versículo 10, ya lo encontré. Dice, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado. Dice, porque el obrero es digno de su alimento, de su salario. Hermano, ¿tú has contratado a alguien para que vaya a hacerte un trabajo a tu casa? Bueno, tenemos que evitar y tener cuidado que a veces le hablamos a un hermano cristiano, ¿no? Si yo le hablo a un hermano cristiano que vaya a arreglarme la lavadora de mi casa, o le hablo a un plomero que es creyente para que vaya a arreglarme la tubería de mi casa, la razón por la que yo debo de llamarle o quiero llamarle al hermano que es creyente, ¿para qué es? Porque creo que si es creyente me va a hacer un buen trabajo,
porque creo que si es un buen creyente o un hermano, me va a cobrar lo justo, no va a ser abusivo. Pero tengamos mucho cuidado de llamarle a un hermano cristiano, ¿para qué? Para que no nos cobre o para pagarle menos de lo que pagaríamos. Yo creo que si podemos pagarle más, mejor, y si no tenemos chance de pagarle más, por lo menos el promedio de lo que eso se paga, ¿sí? Tengamos cuidado, hermanos, por todo se paga. Cuidar, es que me va a cuidar a mis hijos. Hermano, también eso es un trabajo. También, a veces nosotros estamos, ahí lleva dile a los de la iglesia para que te cuiden a los chamacos. Ahí no le pagamos, ¿no? Eso nos debemos de quitar eso. ¿Sí están de acuerdo? El que trabaja es digno. Ahora, si tú quieres pedir un favor, pues entonces así manéjalo, ¿verdad? Pero piensa si es correcto, piensa si realmente ocupas el favor. Porque pues todos queríamos no pagar nada. A mí me gustaría nunca pagar nada. ¿Sí? Yo cuando estaba chiquita, no sé si les he platicado, no sé, tenía esta mentalidad, o sea, me acuerdo que me gustaba mucho ir a la juguetería y estaba yo en la juguetería viendo y en mi mente, en mi imaginación, yo no sé si a ustedes les pasa o solamente mi mente es rara, pero a mí me pasaba que yo me ilusionaba, me hacía una historia ficticia en la cabeza que alguien iba a decirme, no sé si el de la tienda, alguien iba a decirme, oye, escoge 5 juguetes, fíjense, hasta yo tenía el número, escoge 5 juguetes y te los vamos a dar gratis. Y no sé por qué yo tenía eso, y cada que iba a la juguetería, porque no quería que mis papás pagaran eso. Mi papá me contó que el día que se enteró que Santa Claus no existía, el día que mi papá se enteró que sus papás pagaban los juguetes, dice que se deprimió mucho. ¿Y saben por qué se deprimió? No porque Santa Claus, porque decía, o sea, le dolió que sus papás gastaran en él, no nos gusta. Entonces, tenemos que tener cuidado en nuestras finanzas de no reducir lo que es justo para el hermano, la persona que estén trabajando en nuestra casa. Levítico 25:43. Vamos a terminar. Levítico 25:43. Ese es el último versículo. No te enseñorearás con dureza ni tendrás temor de él. Ese no era el versículo correcto. Discúlpenme. Voy a dejarlo ahí, pero hay varios versículos y no nada más uno, donde nos dice que no vas a guardar el jornal del salario del obrero hasta el siguiente día. ¿Sí? ¿Sí lo han leído? Hay gente que, es más, hay gente que te vende algo, te venden Jafra, te venden esto y te van a cobrar y ahí tienes el dinero. Ahí tienes el dinero, pero le dices, mañana, bien mañana. Hay gente que tiene esas costumbres que no entiendo, honestamente no las entiendo. O gente que tiene el dinero y todavía, ¿cuánto es? No, pues son 100 pesos. ¿Y en cuántos abonos? ¿No? Y oye, es tu hermano, o sea, es tu hermano es tu hermano en Cristo, tu hermana en Cristo, un amigo, andan vendiendo por necesidad y puedes y quieres pagarle los 100 pesos en 3 meses. Gastó más en venir a cobrarte que los 100 pesos. Gracias. Levítico 19:13. Dice, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Hay gente así, tienes, pero no sueltas el dinero, haces a la gente venir otra vez. Están vendiendo algo y dices, no, te lo pago mañana. No sé por qué, hermanos, hay gente que esa es su costumbre, es su modus operandi. O sea, no es que no tengan, así se manejan. Porque sienten ellos a lo mejor que se financian o no sé qué sientan, o sea, voy a lucrar, voy a ganar interés por 3 días o una semana que tenga 100 pesos en la bolsa. Si tienes, págale.
porque la gente por algo está vendiendo, todos necesitamos dinero, necesitamos comer, hay necesidad. Los cristianos debemos ser diferentes, hermanos, en nuestras costumbres a toda la gente que no conoce a Dios. Debemos ser cumplidores. Saben que si tienes un negocio, tu prioridad es pagarle a la gente que trabaja contigo, cuidar a la gente que trabaja contigo, no explotar a la gente que trabaja contigo, cuidarles a medida de tus posibilidades. Vamos a terminar aquí. Padre Celestial, en esta hora te doy gracias por tu palabra, Señor. Te pido que nos ayudes a ser productivos, Señor, en nuestros trabajos, que todo lo que hagamos te glorifique, Dios. Y cuando hablo de nuestros trabajos, hablo también de los que trabajan en su casa, Señor. También hay hermanos aquí que están pensionados, hermanas, Señor, que ya no tienen hijos en casa, Señor. Pero eso no quiere decir que no trabajen. Hay mucho trabajo en casa, siempre hay trabajo, Señor. Aún barrer, lavar los platos, Señor, planchar, que todo lo que hagamos lo hagamos con excelencia para ti, Señor. Todo lo que hagamos, que no lo hagamos de mala gana, Señor, sino que lo hagamos gozoso, Señor. Que cambie nuestro semblante, que cambie nuestra mentalidad, nuestra actitud, Señor. También, Señor, en cuidar a nuestros empleados, Señor, cuidar a los que nos reportan, cuidar a los que están trabajando en nuestros negocios, Señor. Padre Celestial, a ser justos cuando le pedimos a alguien que haga un trabajo en nuestra casa, Señor. Padre Dios, no ser, Padre Celestial, como la gente que del mundo, que es codiciosa, Dios, que siempre quiere pagar menos. Siempre está buscando pagar menos y no lo justo, Señor. Padre Dios, te pido que nos ayude, Señor, que nos haga sabios, Padre, cuando sí hay que negociar y cuando estamos siendo codiciosos, cuando estamos siendo avaros, Señor. Que podamos discernir las intenciones de nuestro corazón, que tú nos reveles la intención de nuestro corazón, que en nada seamos hallados faltos delante de ti, Señor, en nada de nuestra vida, de nuestro manejo, de nuestros ingresos, de nuestros recursos, Señor, que en todo tú, Señor, seas glorificado, Señor, que el mundo espiritual vea que tienes hijos íntegros, Padre Celestial, en todas las áreas de nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, te pido por mis hermanos que vayan, Señor, a sus hogares con bien, los que van a salir, Señor, a carretera, los que tienen otras cosas que hacer, que a todos nos lleves y nos traigas con bien, Señor, Padre, en el nombre de Jesucristo, Dios. Amén.